Buenas compañeros del curso de instrumentación virtual. Mi nombre es Eduardo Andrés Santos Contreras y estamos en el desarrollo de la unidad 2, etapa 2, adquirir y enviar la información a un sistema digital. En este caso estamos trabajando en el punto número 2 que establece la creación de un sistema de adquisición de datos para la propuesta de instrumentación que se hizo en la fase 1 al principio del curso. Recordemos que se trata de un proyecto de invernadero en el cual se debe controlar la temperatura y la humedad relativa durante el día y noche. Entonces debemos tener en cuenta el listado de instrumentos y la solución planteada en la etapa anterior. La etapa anterior donde se trabajó con el software de creación de diagramas para los circuitos. Aquí debemos diseñar entonces un sistema de adquisición de datos para ese proyecto. Vamos a usar Proteus y como ya lo he explicado en el trabajo, en el documento adjunto, en este caso tenemos el diseño de un sistema de instrumentación y de adquisición para temperatura. Dentro de los dispositivos utilizados tenemos el sensor TMP36, el cual es un sensor de buena precisión y se ajusta al rango de temperatura que vamos a trabajar. Entonces el TMP36 es nuestro sensor de temperatura y como sistema de acondicionamiento estamos usando la amplificación. Para ello estamos usando aquí el sensor, el amplificador LM358. Esta configuración que tiene aquí es la configuración de no inversor. Esta configuración se utiliza para generar ganancias que puedan ser controladas dependiendo, pues aquí el voltaje de salida que tengamos. Va a variar la salida respecto a esta ganancia y la ganancia, la máxima ganancia que pueda tener el amplificador va a estar limitada por la fuente de alimentación que tenga el propio dispositivo, en este caso 12 voltios. Si quisiéramos hacer la prueba podríamos buscar los niveles de temperatura con esta ganancia y nos daríamos cuenta que el voltaje máximo no va a ser más de 11 voltios, quizás 10. Alimentamos nuestro sensor TMP36 con una batería de 5 voltios. Básicamente este sería el bloque de amplificación del diseño que tengo propuesto aquí. Aquí tenemos un voltímetro para verificar el voltaje de salida. Vamos a mirar cuál es el rango que posee este sistema de amplificación. Aquí tenemos entonces menos 29 grados centígrados y nos damos cuenta de que el voltaje de salida es 0.21 y el voltaje de salida del sensor y que va a la entrada del amplificador, pero el voltaje de salida del amplificador es 0.914. Este es el voltaje de salida respecto a la ganancia establecida. Si nos damos cuenta, nosotros dividiendo el 0.91 entre el 0.21 quizás obtendríamos aproximadamente 3.5, un número bastante cercano, y es la misma relación que existe entre estos dos números, entre estos dos valores de resistencia, el de 1000 y 300, una resistencia de 1000 ohmios y una resistencia de 300 ohmios. Entonces, para hacer un cálculo rápido, la ganancia de este amplificador vendría dada por la diferencia entre estos dos, el cociente entre R1 y R2 más 1. En este caso, la muestra representada sería 3.5, 3.3, y pues teniendo en cuenta las variaciones y los errores que pueden presentar los dispositivos en las simulaciones, el voltaje de salida es de acuerdo a la ganancia establecida en estas dos resistencias RF y RG. Entonces, prosiguiendo con la etapa, acá tenemos la etapa de visualización de los datos o visualización de los valores de referencia. Para ella hemos usado un LM3914, que es un integrado que está diseñado, está pensado para hacer una relación de un voltaje que está previamente referenciado a las variaciones que se presenten en este pin número 5.
Entonces el diseño que se encuentra en el datasheet y que está bastante difundido por internet es este mismo que tenemos montado aquí. Unas resistencias R3 y R4 que van conectados a los pines 6, 7 y 8. Estas resistencias se encargan básicamente de determinar con cuánta variación de voltaje se pasa de un LED al siguiente. En el datasheet se encuentran las configuraciones para 0.5 de 0 a 5 voltios, y como sabemos que son 10 LEDs los que puede encender este dispositivo, estaríamos hablando de una diferencia entre ellos de 0,5 voltios, 0,5 para el primero, 1 para el segundo, y subiendo de 0,5 en 0,5 hasta llegar al último LED, que vendrían siendo los 5 LEDs, los 5 voltios aproximados de 4.5. Entonces estas resistencias lo que hacen es garantizarme que cuando el voltaje varíe de 0,5 en 0,5, esto genere internamente los procesos necesarios para que se pase de un LED a otro, teniendo en cuenta una diferencia de 0.5 voltios. Y este está alimentado con una batería de 5 voltios, que puede ser la misma que estamos usando acá, en el caso de que vayamos a implementar el circuito como tal. Para ahorrarnos los costos, se puede implementar esta batería, la misma que se va a usar acá y la misma que se va a usar en este voltaje que ya vamos a estar hablando de él. Entonces aquí tenemos la alimentación del LM3914 y vamos a comprobar el funcionamiento del sistema de acondicionamiento. Este es un sistema de visualización solamente, esta etapa y esta. Entonces aquí tenemos menos 29 voltios. Vamos a simular. Y acá en el juego de LEDs tenemos el LED azul que indica voltaje aproximadamente de 1. Entonces si nos damos cuenta, aquí en el voltaje de salida tenemos 0.91. Este voltaje, bueno, aquí ya pasó directamente al valor más inferior o el bit menos significativo, que el número 1. Conforme aumenta la temperatura en este TMP36, vamos a darnos cuenta de que está variando la representación gráfica o la visualización gráfica en el juego de LEDs. Aquí ya pasamos a el cuarto LED con una temperatura de menos 8 grados. Entonces en el problema del proyecto se plantea el invernadero en Villa de Leyva, Boyacá, donde la temperatura es alrededor de 18 grados centígrados. Entonces la temperatura promedio, la temperatura dentro de la cual el invernadero produce su ambiente ideal, es cerca de los 18 grados. Como todos sabremos, Boyacá es un lugar que es mucho más frío y las temperaturas no suelen variar mucho de 18 grados. Entonces, teniendo en cuenta esa temperatura que existe en Boyacá, yo hice el diseño para representar cuando la temperatura está más o menos de acuerdo a lo que se debe esperar y cuando está un poco pasada. Entonces, como vamos a ver aquí, en 3 voltios, 4, 5, 6, 7 y 8 tenemos el LED número 5. Aquí estamos teniendo temperaturas un poquito más frescas, pero que de acuerdo a la temperatura que se mantiene en Villa de Leyva es bastante cercana a la ideal. 13, 14, 15, 16, 17. Entonces aquí vemos que 23 es una temperatura que podría ser un poco elevada dependiendo del tipo de cosecha o del tipo de planta que se esté usando. Hay plantas que son más resistentes a la temperatura y otras que se ven afectadas muy fácilmente por los cambios de temperatura bruscos. Y recordemos que no solamente estamos controlando el nivel de temperatura alta, sino la baja también, porque Boyacá es un departamento donde se presentan heladas que también destruyen los cultivos. Entonces podría pensarse también en un sistema de calefacción de caso de ser necesario, que podría incluirse. Entonces yo, teniendo en cuenta que Villa de Leyva es una ciudad fría, un lugar bastante frío, he propuesto aquí como sistema de control o de
visualización y control, un sistema de comparación de voltaje, que es esta etapa que tenemos aquí arriba. Entonces en esta etapa nosotros tenemos el siguiente componente, el LMC7211, que es básicamente un comparador. La estructura interna es muy parecida a un amplificador de voltaje, pero en esta configuración que tenemos funciona, y en esta referencia funciona como un comparador de voltaje. ¿Cómo funciona? Tiene 5 conexiones, 5 pines, igual que el LM358. Por el pin 7 se da la alimentación del dispositivo, 4 conectado a tierra, 6 es el voltaje de salida, 2 es el voltaje de referencia y 3 es el voltaje de entrada, del VIN. Entonces el principio de funcionamiento de este componente es que cuando el voltaje que va por el pin 3 supera al voltaje de referencia, en este caso 3.65, él activa la salida directa que va hacia el diodo. Entonces el pin 6 pasa a un estado bajo a un estado alto y enciende entonces el LED. Esta señal tiene bastantes características. Es de baja corriente, pero puede ser amplificada en el caso de que tenga que ser manejada para un dispositivo que maneje alta corriente y alto voltaje, digamos un motor DC. En el diseño que se hizo en la etapa 1 se especificó que el sistema de control de temperatura sería mediante la apertura y el cierre de un polisombra que redujera la temperatura y la humedad del invernadero. Entonces aquí lo que se puede hacer es adecuar esta señal a esa salida para amplificarla nuevamente y que pueda operar un dispositivo de control o un actuador que genere una mayor demanda de corriente. Entonces aquí, volviendo al comparador de voltaje, el voltaje de referencia 3.65 es de acuerdo a la temperatura que yo he propuesto o que he pensado que es prudente en este ambiente de Villa de Leyva, donde la temperatura es alrededor de 18 grados. Entonces si yo subo la temperatura un poco más allá de los 34 grados, cuando alcance los 3.65, aquí aproximadamente ya lo hace, se me enciende el LED indicador o la salida de control que yo pueda usar para el sistema de control. De igual forma acá también se ve representado en los bits más significativos el voltaje de 3.6. Bajemos nuevamente, nos damos cuenta de que ambos han hecho la variación. Cuando es inferior a 3.65 está apagado, cuando es superior a 3.65 se enciende el LED y tenemos unos LEDs rojos que nos indican pues básicamente que hay una temperatura muy elevada, entonces debe hacerse algo con esto. De igual forma el sistema es indicador. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi sistema de control que haga la acción que yo quiero. Pongamos el ejemplo de que la temperatura está elevada, yo levanto mi polisombra y que cierre el invernadero, pero no basta con tener un sistema que controle, sino que también visualice, porque puede ser que la acción que yo estoy haciendo, que es desplazar el polisombra, no esté funcionando. Entonces el sistema de visualización siempre debe estar activo para el control eficiente del proyecto. Entonces esto es todo referente al sistema de control de temperatura para el proyecto de instrumentación virtual. Respecto al sistema de envío de datos, todos sabemos que esta señal puede ser adecuada para un Arduino Uno, y Arduino da la posibilidad de hacer una conexión directa al computador mediante un puerto RJ45 para el sistema de envío de datos. Pero por lo pronto este es la aplicación del sistema o el diseño del sistema de temperatura para el TMP36. Gracias.